Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Pues buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Regional de Murcia. Yo ya casi no me acordaba de esta sala, hace casi una década que no vengo aquí. Así que estoy muy agradecida que se hayan acordado de mí para presentar a esta maravillosa autora que es Paloma Sánchez Gárnica, que yo creo que los que estáis aquí la habréis leído seguramente, ¿sí? ¿Quién ha leído algo de Paloma? Bueno, todas. Vosotras dos, ¿no? Uy, deberes. Bueno, Además son amigas, o sea que... Están por descubrir. La lectura siempre espera. La verdad que hay tanto por leer, Paloma, que hay tanto por leer, sí, que es muy complicado, es verdad, estar al día de todo, es imposible, y ya con las series es un bombardeo de contenidos que es complicado, ¿no? Pero Paloma siempre merece muchísimo la pena y yo se la recomiendo porque te sumerge, su literatura te sumerge, te seduce y hace que te quedes enganchado en sus personajes. En fin, en este canon de la biblioteca, este tipo de ciclo que se hace aquí, los autores nos hablan de una obra suya favorita. Vamos a hablar un poquito de La Regenta con Paloma, pero vamos a hablar sobre todo de la literatura de nuestra invitada porque lo merece. Les voy a hacer una breve reseña biográfica de Paloma. Estudió Derecho, estudió Geografía e Historia, ha sido una opositora durísima, es decir, que hizo oposiciones. No tuvo mucha suerte, pero bueno, ahora nos contará su lección de vida, porque eso siempre es una lección de vida. Y ha destacado en lo narrativo por sus novelas de género histórico, donde mezcla el thriller con el género histórico, de los saltos del presente al pasado. Son personajes que viven en varios tiempos y esa mezcla del pasado con el presente siempre se hace muy interesante, con una gran documentación, con una capacidad de sumergirnos en los ambientes que retrata de un modo magistral, yo diría. Ha publicado en Planeta la mayoría de sus novelas, como El Gran Arcano, La Brisa de Oriente, El Alma de las Piedras, Las Tres Heridas, La Sonata del Silencio, que seguramente recordarán porque fue convertida en serie en televisión española. ¿A alguien le suena La Sonata del Silencio? Está ahí, tuviste tu momento super boom, que todo el mundo hablaba de ti con la serie. No sé, no tengo yo la percepción, yo creo que fue más con La Sospecha de Sofía. Sí, pero ahí también, porque mucha gente me preguntaba por ti, sí, que estoy viendo la serie, y, en fin. También en 2016 publicó Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. En 2019 La sospecha de Sofía, justo antes del confinamiento, yo creo más o menos que fue. Un año antes, sí. En el 19. Sí, que además nosotras nos conocimos online, en un encuentro online para hablar precisamente de la sospecha de Sofía, y en 2021 queda finalista en el Premio Planeta por Últimos días en Berlín, que bueno, pues no ganó, pero se ha leído un montón. A veces ser finalista o estar entre los últimos finalistas es casi mejor que ganar, porque yo creo que la gente lo lee con más interés. No sé muy bien yo por qué. No lo sé. ¿No crees? Hay sitio para todos. Para los libros no compiten. Los libros, sí buenas tardes, ya hemos dicho. Pero no compiten porque, al contrario, una buena lectura hace lectores. Si un libro engancha, vas a ir a la librería o a la biblioteca a buscar otro libro que te enganche igual. Uh-huh. Y eso es una rueda que no para nunca. Que puede tardar un tiempo más, un tiempo menos, pero al final los libros están ahí y pueden llegar al lector en el momento además más oportuno, que a lo mejor no es cuando sale, sino a lo mejor 5 años después. Eso es así. Un tiempo después. Entonces, yo en ese sentido considero que los libros nunca compiten, al contrario. Es bueno que haya buenos libros, buena literatura, buenas lecturas, porque eso supone que hace lectores. Uh-huh. Es lo que hizo, estábamos hablando antes de María Dueñas, Carlos Ruiz Zafón. Libros como El tiempo entre costuras o como La sombra del viento, entre otros muchos,
hicieron lectores, porque Esa la frase- gente quería Sí. quería volver a sentir eso mismo, ¿no? Esa es una buena frase. Los libros se hacen lectores. Es Es una así, buena es así. frase. Bueno, como os comentaba, nosotras nos conocimos online. Yo recuerdo que me leí La sospecha de Sofía y conocéis la canción esta de Libre de Nino Bravo, ¿verdad? ¿La conocéis? Pues yo no sabía la historia de esa canción hasta que leí La sospecha de Sofía. No tenía ni idea. Y me sorprendió. Digo, pero mira, ya desde la primera página. Cobra todo su sentido la letra. Luego, si es cierto que lo compusieron pensando en esa historia, ya es algo que no sabremos, pero sí que es verdad que cobra su sentido porque es la historia de, pues eso, el primero que murió intentando saltar el muro, porque hubo otros que murieron intentando atravesar por el río, pero este chico, Fletcher, fue el muro se levantó el 13 de agosto del 61 y este chico murió en el 62, creo que fue en julio del 62. Entonces, y fue el primero que intentó hacerlo saltando y de forma muy trágica, ¿no? Se quedó durante 1 hora desangrándose en el suelo, en tierra de nadie, a la vista de Occidente, de los policías de la Stasi. Nadie le podía ayudar, nadie le quiso ayudar porque habría podido suponer un conflicto internacional. Y bueno, pues ahora tiene un monolito en Berlín en su memoria y yo creo que esa canción, la canción de libertad, ¿no? Que tanto hemos cantado los de nuestra generación y que siguen cantando, porque ahora se pone y siguen cantando. Desde luego. Quizá una anécdota como esa o un suceso como ese te inspiró a ti a escribir esta novela o no tiene nada que ver. No, esto nos saltó a través de la documentación. No, la sospecha de Sofía fue uno de los libros, de las historias que más me encontró encontrar, porque yo no elijo las historias me eligen a mí. Por mucho que si quiero escribir sobre algo realmente, si no me envuelve esa historia, si no me fascina desde el principio, no puedo con ella. Y durante 1 año y pico, más de 1 año y medio, estuve disciplinadamente poniéndome a escribir todos los días. Escribía 20 páginas, 30 páginas, se me deshacía la historia. Llegué a escribir una historia de 140 o 150 páginas. Y yo se lo pasaba a mi marido y decía, no me cuadra. Y me decía, Paloma, está bien. Pero se me deshacía. Y cuando una historia se me deshace, cuando una historia no me fascina, cuando una historia no me apasiona, no puedo seguir escribiéndola. Y bueno, en un momento, además surgió por una lectura. Porque cuando todo ese proceso que digo de 1 año y medio, todos los días poniéndome a escribir, es uno de los lados oscuros que tiene el proceso de escritura, ¿no? La sensación de frustración, de no saber por dónde vas, de inseguridad, de desasosiego, y era un día, otro día, y eso solamente lo sabemos, en mi caso solamente lo sé yo y mi marido, que me sufrió en esa sensación de frustración, ¿no? Pero cuando me sentía muy mal realmente, yo cuando tengo página en blanco, la sensación de estar de página en blanco, cuando tengo esa sensación, lo que hago es refugiarme en la lectura. Y refugiada en un libro y un autor que desgraciadamente nos ha dejado, Javier Marías, leyendo Berta Isla, se me ocurrió, en un momento determinado levanté la cabeza y dije, una historia sobre la incertidumbre de la ausencia, en una época en la que el estar ausente no era lo que ahora, ¿no? Que mandas un WhatsApp y si no te responden inmediatamente, prácticamente te mandan a la policía a ver si estás o qué te ha pasado, ¿no? En los años 60, el hecho de que desapareciera alguien, no tuvieras noticias, creaba una incertidumbre, pero tampoco creaba excesiva alarma, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a pensar, empecé a leer los libros en los que se había basado él y es que además fue una historia, la sospecha de Sofía es que has tocado un punto un poco sensible, porque todos mis libros son míos,
pero La sospecha de Sofía tiene un punto más sensible para mí, porque La sospecha de Sofía me salvó de un momento muy complicado en mi vida. Yo empecé a escribir esa primera historia, esos primeros 10, 12 páginas, a principios de febrero, creo que fue del 18, el año 18, y a la semana me diagnosticaron un tumor en el pecho. La bofetada, los que saben de esto, pues se te derrumba la vida, se te derrumba el mundo encima y fue durante unas pocas horas, también es verdad. Pero con todo lo que me empezó a pasar porque claro, el protocolo empieza pues, con pruebas, con escáneres, con la operación, la recuperación, tal. Fue todo muy rápido, muy bien, todo, pero con todo eso que te arrolla, yo me metía en la historia, me ponía a escribir y me olvidaba absolutamente de todo. Los personajes me abrazaban. Fue una de las historias que más rápido he escrito. La escribí prácticamente en 6 meses. Vaya. De principio a fin. Y es gordito, el libro. De principio sí, pero fue tan apabullante y le tengo un cariño especial a esos personajes porque realmente me salvaron. No solamente la lectura salva, sino también la escritura. Fue una novela terapéutica para ti. Sí, totalmente. Pues fíjate, que yo la leí y reconozco que me sumergía, como tú dices, con los personajes. Parecía, se lo he comentado a tu marido hace un momento, parecía que estaba ahí en el Berlín oriental, veía las calles. De todas formas, es que en La sospecha de Sofía también hay vivencias que yo viví. No las que vive el pobre Daniel, el pobre Klaus, pero sí yo tuve la fortuna histórica, estas ideas que tienes con 27 años, se nos ocurrió ir a 40 días antes de la caída del muro de Berlín, en septiembre del 89, se nos ocurrió ir en coche hasta la República Federal Alemana, pasamos la frontera, atravesamos la República Democrática Alemana, llegamos a Berlín. Entramos en el Berlín Occidental, dejamos el coche, cogimos el metro en la estación del Zoo y pasamos al otro lado del muro, a la estación de Friedrichstraße. O sea, ese camino que hacen los personajes, los dos hermanos, lo hice yo y lo viví yo. Y sentí esa opresión y esa sensación de pasar una frontera como era aquella. Y dejar una ciudad, el Berlín Occidental, una ciudad... Estamos hablando del año 89, que ya en España nos habíamos quitado muchas cosas, de la caspa de los años anteriores, ¿no? Era la época de la movida y tal. Pero a mí me fascinó la luz, el colorido, los coches, los comercios que había en el Berlín Occidental y el contraste tan brutal que supuso salir al Berlín Este. Era como un viaje en el tiempo, 30 años atrás, prácticamente al final de la guerra, y una ciudad gris, una ciudad muy... No sé, yo notaba mucha precariedad, esa precariedad que viven los personajes, que también salen algunas de otras novelas tuyas en otros ambientes diferentes, ¿no? Como la Sonata del Silencio, ¿no? La precariedad de la posguerra. Sí, de la posguerra. Esa dureza, ¿no? De no tener casi nada, de vivir con lo imprescindible. Algunos. Algunos. Y la supervivencia, ¿no? La supervivencia que se impone por encima de todo. ¿Quieres que hablemos un poco de la regenta? Un poquito, ¿no? Porque hablamos, es que de la regenta siempre se puede hablar. Supuestamente, aquí me dijo el director de la biblioteca, su novela favorita es La regenta, ¿no? Vamos a hablar un poco de La regenta. Entonces, yo la regenta me la leí en el instituto, como muchos de vosotros, y ya ni me acordaba, y la he recuperado en parte con fragmentos de podcast y cosas así que hacemos para rescatar. Realmente, yo voy a decir algo aquí que a lo mejor es poco políticamente correcto, pero lo que más me ha alucinado de La regenta es la carga erótica brutal que hay en la novela. Esta mujer está loca por echar un kiki, para entendernos. Que es lo que noto
todo el tiempo en ese personaje y que aunque todo lo demás es importante y la rodea, pero básicamente su frustración sexual es, digamos, la protagonista de la historia, ¿no? Bueno, la frustración sexual empieza desde el momento en que de niña porque se escapa o no se escapa, se queda a dormir con un niño y ya la criminalizan como si fuera una niña de pecado, ¿no? De que ha cometido un pecado brutal, ¿no? Y ahí ya ella, que no entiende nada, y luego la casan con el regente, y luego los dos hombres, ¿no? Los dos poderes, la Iglesia y la sociedad, ¿no? La sociedad hipócrita ¿cómo se llama? Vetusta. Oviedo, de Vetusta. Y para mí, yo creo que es una de las obras magistrales que tenemos, no solamente en la literatura española, sino en la literatura universal, ¿no? Comparable, yo creo que ni superior que a las novelas coetáneas como pueden ser Madame Bovary o Ana Karenina. Es una crítica arrolladora a la hipocresía social por parte no solamente de Álvaro Mesía, sino de la sociedad y las mujeres, que iban contra la regenta por su belleza, por su honestidad, porque era una mujer que no caía en lo que ellas caían, ¿no? La tenían celos, la tenían envidia, y lo que hacen es pincharle a Álvaro Mesía para que la seduzca, ¿no? Y luego, por el otro lado, el poder el magistral en Fermín de Paz. Sí, que se hace con ella prácticamente como si fuera un marido, ¿no? Sí. La madre también del magistral es magistral, o sea, los personajes. Hay una serie y luego la estructura, a mí me fascinó. Yo la he leído, yo creo que la he releído 3 veces. Escribiendo la Sonata del Silencio la releí, una de las relecturas, y la estructura me fascina porque la primera parte son 3 días, y la segunda parte son 3 años. Entonces, ahí hay un equilibrio y luego se cierra y prácticamente es un círculo. A mí me gusta cerrar mis novelas como un círculo, como si cerrase un círculo, ¿no? Aunque fuera un punto, y en este caso se trata empieza con la catedral y termina en la catedral, en el interior de la catedral, ¿no? Yo creo que es una historia digna de leerse, pero es de estas novelas que se tienen que leer con mucha serenidad. Uh-huh. Como tomándolas despacio, ¿no? Yo creo que un atracón a lo mejor de 3 horas o 4 es demasiado. Yo creo que es de esas novelas que yo siempre digo que los clásicos, hay ciertos clásicos que hay que dedicarles un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho media hora cada día, y ir saboreándolo muy poco a poco, ¿no? A mí me sorprende lo bien escrita que está, en fin, que hasta suena bien cuando la escuchas, aunque tú dices que tiene algún fallo, es normal, es que si pensamos que escribían a mano, porque claro, en aquella época escribirían a mano, es que yo lo veo todo tan complicado como para no tener fallos, pero es, digamos, la sonoridad de la narrativa de pero Clarín. También hay una cosa de que, y ahora que estamos las escritoras ya pisando muy fuerte y tratando con personajes masculinos, personajes femeninos, pero en este caso, lo hablaba contigo antes, Leopoldo Alas hace un tratamiento del personaje femenino, el personaje de Anita Ozores, desde un punto de vista, sobre todo en la sexualidad, desde el punto de vista masculino, y eso lo aprendí de Carmen Martín Gaite, que en uno de los prólogos que hace, no sé cómo se llama, de nombres, Mayoral, una profesora de escritura, que plantea que, claro, cuando en la historia hay un momento en el que la propia Ana un poco se arrepiente de que haya sentido placer durante cuando se casa, durante las primeras noches la primera noche de matrimonio, recién casada.
y que ella lo siente como si fuera la imposición de ceniza en el miércoles de ceniza. Y claro, esta mayoral se preguntaba, ¿es posible que una chica de 27 años, una mujer de 27 años, pueda sentir placer con un hombre al que la han obligado a casarse, del que no está enamorada, que le dobla la edad, que podría ser su padre? Y eso lo planteó en una conferencia y lo preguntó, y esa pregunta Carmen Martín Gaite dijo no, de ninguna manera, ¿no? Porque Leopoldo Alas lo que hizo es ver en la sexualidad femenina como si fuera la sexualidad masculina, ¿no? El placer está vinculado a la sexualidad y en las mujeres no siempre es así. No es exactamente así, desde luego. Es el fallo que tiene esa visión masculina con respecto de la mentalidad, y más en esa época, de la mentalidad de una mujer, ¿no? En fin, aquí vemos pues eso, huellas de Flaubert, el naturalismo, también la ética, me imagino a Leopoldo Alas ahí, ¿sabes?, juzgando, esto está mal, esto, que es lo que hacían muchos los escritores de la época, poner sus reflexiones, pero luego con un lenguaje, pues mira, un lenguaje muy sensual, como empezaba la novela así. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. Y él, y magistral desde arriba, ya controlando toda la sí, ciudad desde el campanario de la como el magistral ve Vetusta con gula, ¿no? Es como dice, Vetusta era su pasión y su presa. Mientras los demás lo tenían por sabio, teólogo, filósofo y jurisconsulto, él estimaba sobre toda su ciencia de Vetusta. La conocía palmo a palmo, por dentro y por fuera, por el alma y por el cuerpo. Había escudriñado los rincones de las conciencias y los rincones de las casas. A través de la confesión. Sí, claro, se sabía todo el pueblo. Se sabía todo. Anda que no se lo pasaba bien. ¿Serían los curas así? Bueno, sí, claro, sí, casi seguro que eran muchos así también como retratan. La confesión, sí. Los sacerdotes saben todo de la confesión. En fin, como un gastrónomo. Sí. En fin, hemos dicho al principio que estudiaste Derecho, aunque a ti te gustaba la geografía, pero al final estudiaste todo, las dos cosas. Bueno, mi vida es que ha sido un poco todo al revés, ¿no? Porque que te casaste muy joven. Empecé la carrera de Geografía e Historia. Murió mi padre, me casé muy joven porque estaba muy enamorada y sigo estando. Claro. Llevamos 42 años y vivía fuera. Él vivía fuera, yo vivía en Zaragoza y él vivía en Móstoles, y por lo tanto las carreteras entonces no eran lo que son ahora, y bueno, nos casamos, me casé muy jovencita y dejé colgada la carrera de Geografía e Historia, pero enseguida me casé con 20 años y desde el primer momento supe, y estoy hablando del año 82, aquí hay gente de mi generación, entonces las casas, las mujeres no teníamos un espacio en las casas, mi madre no tenía un espacio, mi padre tenía un despacho que nunca utilizaba, pero estaba ahí, era el despacho de papá, nunca, jamás lo utilizaba. Y el espacio de las mujeres era pues, la cocina, un lugar en el salón, en el sillón, que siempre podía cambiarse, pero el de mi padre nunca. Y yo desde el principio quise tener un lugar propio. Porque yo me convertí en ama de casa, y lo que antes era ama de casa. Y yo quería tener mi lugar propio, mi espacio propio, porque supe desde el momento que tenía una inquietud que no supe identificar hasta después de mucho tiempo. Y seguramente si lo hubiera tenido claro entonces hubiera sido un fracaso. Y entonces, pues desde el primer momento me puse a hacer cursos, me quedé embarazada enseguida, hice cursos de puericultura, de educación preescolar para mis niños, y cuando tenía el pequeño me quedé embarazada enseguida del segundo. Con 23 años empecé a hacer la carrera de Derecho con 2 niños, la carrera de Derecho a través de la UNED. Lo saqué en 5 años con la ayuda de mi marido, porque es muy complicado estudiar con niños pequeños. Y cuando terminé la carrera, se cruzó en mi camino una registradora de la propiedad que me animó a hacer la oposición, porque para las mujeres casadas eso venía muy bien.
y me lancé a hacer una oposición al cuerpo de aspirantes a registradores de la propiedad. Eso era. Y entonces me metí a estudiar, a memorizar el Código Civil y la Ley Hipotecaria, todos los artículos del Código Civil y la Ley Hipotecaria durante 10 horas diarias, 6 horas o 6 días y medio. Vaya a la tela, semana. si después de esto lo de escribir es fácil. Claro, estuve durante 5 años, me presenté 2 veces, y suspendí, me quedé, no pasé. Y fue arrollador. O sea, el que haya preparado oposiciones o el que tenga familiares que hayan preparado oposiciones saben lo que es esa frustración, ¿no? Pero tuve la capacidad de salirme de esa, porque siempre dices un poco más, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo, y se te van los años. Y me salí, empecé a ejercer, porque necesitaba ver el mundo y que el mundo me viera, necesitaba hacer algo que no fuera meterme en casa todo el día, y me puse a ejercer derecho, me convertí en abogada. No me gustaba los juzgados, no me gustaba la confrontación, me gustaba hacer las demandas, crear las demandas, montar las demandas, pero luego ir al juzgado, la confrontación, el hablar con... Creo que en algún momento alguien te dijo, tú es que eres demasiado buena gente para ser abogado. No, además me implicaba mucho. Mi hermano mayor es abogado y cuando le dije, voy a poner un despacho, me dijo, Paloma, es muy parecido a mí. Soy yo muy parecido a él. Y me dijo, Paloma, tú no vales para esto. Y tenía mucha razón. Y a los 3 o 4 años mi hijo también empezaba ya las hormonas a revolucionarse, y hubo un momento en el que me planteé, o controlo las hormonas de mi hijo o me meto en el despacho a tope. Y lo tuve claro prácticamente en el segundo 1, controlar las hormonas de mi hijo. Colgué la toga, me volví a casa, cerré el despacho y terminé la carrera de Geografía e Historia, que había dejado colgada en segundo. Y en el 2003, todo esto buscando mi lugar en el mundo. O sea, yo quería hacer algo, tenía muy claro que había venido al mundo a hacer algo. ¿Y cómo llegaste a la literatura? Pues en el 2003, con las 2 licenciaturas, verano, una cena de amigos. Yo nunca me había planteado escribir, jamás. Empezamos a hablar de un montón de cosas, pero alguien dijo, ya habíamos cumplido los 40 todos y nos acordábamos, ya teníamos fotos en blanco y negro, ya nos veíamos, ya veíamos pasado, ¿no? Y alguien dijo, para que te recuerden hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol y hay que escribir un libro. Y esa noche, cuando volvíamos, mi marido y yo, en el coche, le dije, voy a escribir una novela. Fue la primera vez que me planteé escribir. Me puse a escribir simplemente porque tenía la pulsión de contar, que fue el Gran Arcano. Me apunté a un curso de estos que empezaba Internet. En aquel entonces empezaba Internet, y me apunté en un curso de literatura y la gente me decía que estaba muy bien. Yo cada vez que volcaba mis 15 o 20 páginas... Bueno, pero el Gran Arcano ya tiene una trama interesante, quiero decir que no es escribir la gente me decía, por escribir. Que ya... Claro, la gente me decía, sigue, y mi marido decía, sigue, que está muy bien, sigue. Pues, sin ninguna responsabilidad lo escribí porque tenía ganas de escribir, ¿no? Y cuando la terminé, pues la presenté un premio, no pasó nada, cogí el teléfono fijo, ¿no? Y llamé a 15 o 20 agencias literarias. Hubo 2 para ver si podía enviar mi novela. Hubo 2 que me dijeron que les mandase el primer capítulo. Hubo una que me dijo que le mandase la novela. Y en el 2006, en junio del 2006, publiqué con Plaza y Janés mi primera novela. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ese era el lugar en el que quería estar. Pero tenía que escribir la segunda. Claro. Y para mí fue mucho vértigo. Porque había disfrutado. O sea, que la primera novela que publicaste es la primera que escribiste. La primera que escribí. Que no sí. te creas que esto le pasa a todo el mundo, que hacen pruebas y pruebas y luego... Con 42 años también. Bueno, o sea, da igual, pero ni siquiera le pasó a María Dueñas, que la primera que publicó no fue la primera que escribió y más o menos empezó a escribir con esa edad. Sí, un poquito, sí. Somos las 2 de escritura talluditas ya. Sí, pero nos ha salido muy bien. O sea, muy bien, ya te digo. Y la segunda la escribí con mucho miedo porque me gustaba el lugar en el que estaba. Por primera vez me sentía muy cómoda, me había sentido muy ilusionada.
Y bueno, con La brisa de Oriente fue un poco planta los pies en el suelo, que esto lo importante es escribir. Lo de publicar, me la publicaron con Espasa, pero fue una publicación muy... no tuvo nada que ver con Plaza y Janés, y me di cuenta de eso, de que lo importante era escribir, que el proceso de escritura es lo que yo controlo, lo que a mí me fascinaba, y bueno, luego fue saliendo El alma de las piedras, ya entré en Planeta. ¿Y por qué esas temáticas, las primeras, más históricas, más de porque novelescas? Por pura curiosidad, Cada tema que elijo es por curiosidad, por aprender, porque yo escribo para aprender, no solamente por la documentación, porque leo mucho y la escritura me ayuda a relacionar, a analizar, a comprender todo lo que he leído. A través de las historias de los personajes encajo muchas cosas que había estudiado, por ejemplo, en la carrera, pero claro, en la carrera, en la universidad, en el colegio, te enseñan los grandes acontecimientos históricos, las grandes batallas, los grandes movimientos literarios, económicos, culturales, pero la intrahistoria, no lo detalles. Las historias minúsculas, las historias privadas, las historias de la gente corriente, te lo enseña la literatura. O sea, si tú quieres entender cómo se vivía en Madrid a finales del siglo XIX, cómo se movían, las costumbres que tenían, cómo vestían, cómo pensaban, cómo se relacionaban, léete a Benito Pérez Galdós. Bueno, y te creas, te vas, das un paseo por ese Madrid de 1882-83 y estás metido en las calles de Madrid, con la gente de Madrid, y con eso puedes ponerlo en cualquiera, en la sociedad rusa, en Francia, la literatura es la mejor forma de aprender la historia con minúscula, la historia que no se estudia en ningún sitio salvo en... Sí, yo creo además que tú consigues eso, ese proceso de inmersión total. El lector... Por eso digo que mis novelas no son históricas. Yo no encajo mis novelas en el género histórico. No, yo tampoco. Al contrario, pero que, bueno, te basas en momentos de la historia, claro, pero no. Pongo mis personajes como todo, o sea, como puede todo. ser incluso la ciencia ficción lo pone en un momento histórico futuro, pero en un momento histórico, ¿no? Pero las novelas históricas yo creo que son las que tienen como eje principal y fundamental o un personaje histórico o un hecho histórico alrededor del cual se ficciona, se crea la ficción. Porque todo personaje histórico y todo hecho histórico tiene una vida privada y eso es lo que se ficciona, o lo que se crea en una novela histórica. Pero yo no, yo creo mis personajes normales, como cualquiera de nosotros, unos personajes corrientes, normales y corrientes, y los ubico en un momento histórico, con unos principios morales determinados, que no siempre son los mismos, con unas leyes, con unas costumbres, con una forma de pensar, una forma de relacionarse, y analizo a través de sus historias cómo gestionan su vida. No pensamos ni gestionamos nuestra vida igual ahora, en este momento, desde luego, que hace 50 años. En el mismo país, o sea, ya no hablemos de otros países, ¿no? Empezaste a escribir un 9 de enero, ¿no? Tengo entendido. Sí, el 9. ¿Sabes que Isabel Allende todos los 8 de enero empieza a escribir? Sí, pero eso fue una coincidencia. Sí, es curiosidad, ¿no? Sí, como propósito de Año Nuevo. Voy a escribir una novela. Otros intentan dejar de fumar, pero... Es que sí, además yo también dejé de fumar después de las Navidades. Cuando tenía 25 años dejé de fumar y fue después de unas Navidades y empecé a escribir. Pero no sé por qué. Sí, porque empezaban los niños el colegio, mis hijos el instituto ya. Empezaban el instituto, entonces me quedaba sola y fue el momento de empezar. Bueno, tiene 2 novelas ambientadas más o menos en la época de la posguerra, que es la Sonata del Silencio, y luego también la de Las 3 heridas, ¿no? Que muestran esa España que tú llamas cainita en aquel momento de la historia. Me gusta mucho, cainita. claro, Somos cainitas. Me gusta mucho la referencia a Miguel Hernández, ¿no? Como en tan pocas palabras se puede decir tanto, ¿no? ¿Tú crees que hemos superado algo de eso o con la polarización política que vivimos hoy
estamos como volviendo otra vez hacia atrás. Hombre, yo creo que en los años 30, previos a la guerra civil, la confrontación era con muertos en la calle. O sea, era mucho más violenta, era una sociedad mucho más violenta. El problema es que el ser humano, no solamente los españoles, Europa se está viendo, es que el ser humano no aprende. Llevamos demasiado tiempo con una situación de vida muy cómoda, muy en el que nos pensamos o nos llegamos a creer, sobre todo las generaciones más jóvenes, incluso también los mayores, que los derechos nos vienen dados porque sí, ¿no? Que no tienen que protegerse, que no tienen que defenderse, y sobre todo porque yo creo que nos creemos o nos olvidamos de que todo derecho lleva aparejado una obligación y unos deberes, ¿no? Y bueno, igual que pasó hace 100 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial, eso lo cuenta muy bien Stefan Zweig en el legado del mundo de ayer. A partir de finales del siglo XIX, la Belle Époque, de la primera década del siglo XX, Europa tuvo un desarrollo monumental en cuanto a comunicaciones, en descubrimientos científicos. La gente vivía muy bien, viajaba, era una sociedad muy acomodada, muy pagada de sí misma, ¿no? Y se volvieron muy egoístas, muy mirándose a su ombligo, lo mío, lo mío, lo mío, y se precipitaron a la Primera Guerra Mundial, que rompió toda la estructura de lo que era aquella sociedad. Como todo cataclismo que ha sucedido en la humanidad, también hubo cosas buenas porque fue un cambio de era, ¿no? En esa Primera Guerra Mundial se cambiaron muchas cosas, sobre todo para las mujeres. Y bueno, pues ahora estamos en esa... No sé, es complicado la situación, porque es que es muy complicado, es mucho más fácil analizar lo que ya ha pasado que lo que nos está pasando ahora, ¿no? Es complicado, no podemos ver crecer la hierba y por lo tanto no podemos saber lo que va a ser de nosotros, no ya mañana, sino dentro de un rato, ¿no? Deberíamos aprender del pasado, de los errores del pasado y no cometer por lo menos los mismos. Pero yo creo que nos estamos volcando, y no pongo a España, a la sociedad española, yo creo que en general en Europa se está viendo, en el mundo, se está viendo que hay una polarización. En el mundo occidental, en el mundo acomodado occidental, se está viendo que se están cometiendo los mismos errores o muy parecidos, ¿no? Veremos a ver dónde nos lleva. En algún momento también te he escuchado decir que te molesta un poco esa comparación de la literatura masculina, la femenina, y que bueno, también mucha gente dice que ahora es el boom de las escritoras mujeres y que es más fácil publicar porque eres escritora, ¿no? Bueno, eso... No es que me moleste, no me molesta que digan escritura, porque no hay escritura buena y escritura mala. Escritura que gusta y escritura que no gusta. Pero hay una cosa que, bueno, ustedes saben la polémica que hubo con Mis chicos mola, sí, sobre el seudónimo que llevaban. Yo creo que, bueno, esto lo sé que fue una polémica carente vacía de contenido, porque ellos, cuando se plantearon escribir los tres, no sabían, ninguno eran escritores, los habían publicado cada uno por su cuenta, no con mucho éxito, y por lo tanto no sabían que iban a tener el éxito que tuvieron. Y claro, cuando se plantearon hacer La novia gitana, que es la primera que escribieron, no podían poner los tres nombres. Y su agente les dijo, buscad un seudónimo. Y se reunieron los tres, como siempre hacen, con una cervecita y con un pinchito, y dijeron, bueno, pues vamos a buscar Susana, no sé qué, Carmen y pues Agustín. Carmen mola. Agustín, que es muy de mola, eso mola, dijo, Carmen mola. Pues Carmen mola. No hay más, es que no hay más. Y la verdad es que los primeros días lo pasaron mal porque les atacaron de forma, yo creo, muy injusta, pero bueno, ahí aguantaron y luego apareció la novela,
que es lo que... Pero vamos, lo que en tenía. definitiva, Paloma, yo creo que lo que triunfa y lo que se publica son buenas historias. Pero lo que a mí me molestó, hay una cosa que sí que me molestó, que dijeron que es que se habían puesto el seudónimo de una mujer porque a las mujeres se nos facilitaba más la publicación. Y ahí ya sí que no, ahí sí dije no, o sea, más paternalismos no. A mí me publican porque mis novelas interesan. O sea, me publican no porque me llame Paloma, sino porque mis novelas gustan. Si no, no me publicarían. Entonces, no, ya vale, ya hasta con eso. O sea, ahora que publicamos las mujeres, ¿por qué hemos llegado a este mundo? Pues porque las circunstancias ya nos permiten publicar, porque hasta hace 60 o 70 años era muy complicado publicar para una mujer. Pues ahora resulta que es que nos publican porque somos mujeres. No, de y eso luego nada. la escritura de mujer, vamos a ver, yo soy lo que soy. Soy una mujer con mi edad, tengo 61 años, con mi mochila personal de experiencias, de lecturas, de recuerdos, de memoria, cómo he asimilado mi entorno social. Y con toda esa mochila me pongo a escribir. Y no es lo mismo mi escritura ahora que hace 10 años. Y seguramente no será, si escribo una, o llego a escribir dentro de 10 años. Esto ocurre lo mismo con una lectura. Cuando uno se mete en la lectura, lo hace con su propia... no hay dos lecturas iguales. Tú lees el mismo libro y resulta que tú te has fijado en una cosa, a ti te ha sentido otra, a ti te ha gustado, al otro le ha parecido horrible. Exclusivo. Incluso a ti mismo, tú lees una historia con 30 años, la vuelves a leer 5 años después, con 30 años te fascina y con 10 años después te parece horrible, o al contrario. Tú te metes en la lectura con tu mochila personal y con tu momento personal y estableces un diálogo con los personajes único, exclusivo, individual, solo tuyo y de tus circunstancias. Y esa es la fascinación de la literatura. Y eso ocurre lo mismo con la escritura. Por lo tanto, no es que haya una escritura mujer, es que soy una mujer y escribo. Y igual que soy una mujer y leo. Y soy una mujer de 61 años y escribo como una mujer que soy con mis circunstancias personales ahora mismo. No es lo mismo escribir la historia que estoy escribiendo ahora que la que empecé a escribir con 43 años con El Gran Arcano. Soy la misma persona, pero no soy la misma mujer ya, ¿no? He evolucionado en todos los sentidos. Entonces, la escritura de mujer, bueno, pues... Este paternalismo, esta condescendencia de es que las mujeres escriben para las mujeres, es que las mujeres somos las que más leemos. Eso es verdad. Aquí ¿Por qué son será? mayoría y yo creo que somos las que compramos. Yo haré aquí una reflexión. ¿Por qué las mujeres leemos más que los hombres? Quiero decir, Hombre, hay estudios sociológicos que dicen que en la época de las cavernas los hombres salían a cazar y estaban en silencio. Las mujeres se quedaban con los ancianos y con los niños y tenían que contar, tenían que hablar, tenían que relacionarse. Entonces, la capacidad hablamos más, tenemos necesidad de expresar más, de expresar sentimientos, de expresar lo que nos pasa, de contar. Los hombres son más, son de otra manera, no es mejor ni peor, es no, diferente, pero bueno, ¿no? quizás ha sido históricamente así o no. Es que no, yo tampoco lo sé, ahí ya me pierdo. De todas formas, pero bueno, es leer cierto. es un placer, no fumar es un placer, leer es un placer. Entonces, Claro. eso que se pierde en la mayoría de los hombres que no leen, desde luego. Y las mayoría de las mujeres, mujeres o sea, que no leen también. El que no lea, yo, fíjate, hace poco con unos amigos de mi hijo, tiene por tanto unos 38, 39 años, una chica, le iba a dar mi libro y eran unos amigos, digo, y le pregunto a mi marido, ¿tú lees? Y dijo, no. Y dije, bueno, pues, no, es que no me ha gustado nunca leer. Digo, bueno, te iba a regalar un libro. Pues lo siento, porque es que no leo. Y pensé... Qué sincero. Primero sincera, no, lo dijo con toda Sincera. normalidad. Y yo pienso, todo lo que se pierde, no solamente las historias, sino la cantidad de horas de aburrimiento que te quitas, de soledad, lo que me pasó a mí con la escritura pasa con la lectura. O sea, a mí me han llegado testimonios de gente que es una de las cosas más conmovedoras
que pueden decirle a un autor, ¿no? De que en un momento malo de la vida, que en un momento en el que difícil, complicado, la lectura les haya atrapado, les haya... y eso he tenido testimonios enternecedores, ¿no? Y la lectura te salva de tantas cosas. Total. Aparte que te amplía el espectro de vocabulario, de poder... te amplía, te enriquece para dialogar, para pensar, para entender, para enseñar, para emocionarte, para tantas cosas. Es que el no leer te hace tan limitada la vida. Lo hemos visto en el confinamiento, ¿no? Sí. En el confinamiento, al principio todo pantallas, pero la gente de repente... pues, todo el tiempo pantallas, y los libros han sido uno de los más beneficiados la lectura es uno de los más beneficiados de la pandemia, porque se han vendido muchísimos libros, la gente ha descubierto otra vez la lectura. Ha redescubierto la lectura. Las editoriales estaban... Los viejos amigos de los libros que estaban ahí Sí, esperando, sí, que es verdad, las editoriales esperando estaban... el momento. La editorial, en la Planeta, estaban, después del primer... shock de, claro, cerrar las bibliotecas, cerrar las librerías, pero luego cuando la gente ya se empezó a poner en marcha, las librerías empezaban a hacer pedidos online y tal, al final estaban sorprendidos de lo bien que fue las ventas de libros físicos, además, libros físicos. Déjame que te pregunte, ya os doy paso a vosotros si queréis hacer alguna pregunta, Paloma. Por Últimos días en Berlín, que ha sido tu última novela publicada en el 2021, que bueno, cuenta también una historia desde un punto de vista que quizás no sea, es más novedoso, ¿no? Que es cuando la liberación del ejército ruso de la zona ocupada nazi, que bueno, pues no fue todo tan bonito ni tan bello, ¿no? No, fue durísimo, porque ahí fueron las mujeres alemanas las que se convirtieron en el botín de guerra, en el afán de venganza que venían de hombres absolutamente deshumanizados, embrutecidos, después de 4 años de guerra, además sin poder, porque el ejército ruso no enviaba a sus hombres de permiso a casa. A los alemanes, los ingleses, los americanos tenían permisos y volvían a casa y se reseteaban un poco. Esta gente no, salía de sus aldeas y no volvió, y estaban absolutamente embrutecidos. No tiene ninguna justificación, pero esas mujeres, además, bueno, fueron las que... Siempre se ve la guerra desde un punto de vista de los hombres que van al frente, son los que sufren, los que mueren. En la Segunda Guerra Mundial, la población civil, las mujeres, los ancianos y los niños, sufrieron muchísimo porque se bombardearon ciudades llenas de mujeres y de niños, ¿no? Y en este caso, en Berlín, pero toda Alemania, según iban avanzando, pues las víctimas principales fueron las mujeres alemanas, que fueron violadas muchas veces por muchos y durante mucho tiempo. Y el problema es que, porque eso se hace en todas las guerras y por parte de todos los bandos, pero el problema fue que a esas mujeres no se las consideró como víctimas porque eran alemanas. Y entonces los alemanes tenían la culpa de todo. Y esas mujeres tuvieron que guardar silencio, no solamente por vergüenza, porque culturalmente, pues bueno, fue una humillación brutal, hubo muchos suicidios y pero cuando tuvieron que recibir a sus hombres, sus hermanos, sus maridos, sus compañeros, que volvían derrotados, vencidos, tuvieron que tragarse su propia humillación, y ellas fueron las que volvieron a reconstruir una sociedad absolutamente rota. Y volvieron a crear otra vez lo que es ahora la sociedad, ¿no? Fueron ellas las mujeres ladrillo, las que quitaron los escombros, las que volvieron a poner en marcha todo con ese dolor. Con ese dolor tan brutal, ¿no? Con esa humillación. Pero también es verdad que como no fue durante un par de días, fueron durante casi un mes y medio o 2 meses los que estuvieron campando a sus anchas los rusos con respecto de ellas. Estas mujeres tuvieron que normalizar esa situación, ¿no?
Y entonces entre ellas se animaban, se reían, llegaban a reírse, ¿no? Y a normalizar una situación que era absolutamente dramática, ¿no? Yo quise mostrarlo, ese lado de la guerra, esa parte de la guerra vista desde el punto de vista de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Porque también en esa guerra sufrieron mucho, y sobre todo las alemanas me parecieron, sobre todo ese sentimiento, ¿no? Que no se las consideraba víctimas porque eran alemanas. Me resulta curioso cómo las mujeres son tan importantes en todas tus novelas, sobre todo en esta que tenemos un escenario de catástrofe tipo posguerra. En este caso, pero porque las mujeres somos parte de la sociedad y somos importantes. Ya, pero somos como más constructoras, menos bla, bla, bla y más... Sí, pero al final las mujeres... Y además las mujeres, bueno, fíjate, las grandes novelas hemos estado hablando, las grandes novelas del siglo XIX son protagonizadas por mujeres. Sí. Madame Bovary, la regenta, Fortunata y Jacinta, Ana Karenina, son ellas las protagonistas, ¿no? Y no es que sea, es que somos parte de la sociedad, somos una parte de la sociedad muy importante. Desde luego. ¿Queréis hacer alguna pregunta a Paloma? ¿Algún comentario? ¿Alguna novela que os hayáis leído? ¿Alguna cosa que le queráis decir como lectores que sois de Paloma? ¿No? ¿Nadie se atreve? Venga, por aquí. Hola, bueno, en primer lugar me presento así brevemente para que te puedas hacer una idea de lo importante que son para mí o que pueden significar para mí personalmente tus libros. Yo, bueno, me llamo Edita y soy polaca de origen, estudié filología alemana y vivo aquí en España. Entonces, creo que te estás imaginando ahora lo que pueden significar para mí tus libros. El primer libro que leí fue Las sospechas de Sofía hace ya muchos años. Entonces, absolutamente nadie hablaba de ti. Y entonces leí este libro y pensé, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que nadie conozca a esta escritora, que no se haya oído su nombre nunca aquí en España? Y dije, es imposible que esto se quede solamente en un libro. Luego miré, vi que tenías más libros, entonces empecé a leer Las tres heridas y seguía pensando lo mismo todavía, de forma todavía más intensa. Digo, es que no me cuadra, ¿cómo es que no haya recibido ningún premio? Y después pues vi que recibiste el premio por Últimos días en Berlín. Uh-huh. Y claro, imagínate, allí hay pues todo el revuelo de aquellos tiempos, incluyendo mucha historia vinculada a la historia de Polonia, ¿verdad? Incluso Katyn, bueno, un montón de acontecimientos que a cualquier polaco bueno, a cualquiera a lo mejor no, pero me entiendes. Katyn estremece. Y estaba deseando poder regalarles a mis amigos, a mis familiares este libro, pero en versión polaca. Y pensé, bueno, pues pasarán años, ¿no? Hasta que se traduzca. Y fíjate, como aquel que está adicto a comprobar algo, si ya siente ansiedad por ello, estaba cada 2 por 3 mirando en un portal de literatura polaca, poniendo tu nombre y la palabra Berlín. Y me llevé una sorpresa muy grande un día cuando vi que efectivamente el libro se ha traducido. Entonces que sepas que fue mi regalo estrella este verano. Sí. Y ahora estoy esperando, no sé, igual está ya, esto ya no lo estoy mirando con tanta ansiedad, la traducción al alemán. No sé, antes del verano sí lo estaba mirando, después creo que también. No, ya todavía no, al alemán. ¿Pero está prevista o no? Es que no depende de mí. Yo sé que están interesados. ¿Con quién hay que hablar? Yo sé que están interesados porque se ha publicado ya en checo, en búlgaro, por portugués, pero en Alemania, en italiano. Pero en alemán sé que hay varias editoriales, sabes que esto es muy lento, y en Alemania hay varias editoriales interesadas, pero por ahora no hay nada. Lo que sí me ha sorprendido y mucho es que se va a publicar Las tres heridas en ruso. En ruso. Yo cuando me lo dijeron, Las tres heridas en ruso. Y bueno,
Es que lo de las traducciones es algo que a mí se me escapa, no depende de mí, lo lleva Internacional de Planeta y de vez en cuando pues me llega, oye, hay esta oferta de tal país y tal editorial y ¿qué te parece? Y en Alemania sé, porque fueron a la Feria de Frankfurt y me dijeron que había gente interesada, pero no puedo decirte cuándo, ni por ahora no está previsto nada. Bueno, pues esperemos que sí, que Habrá sea que esperar. pronto y suerte. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna anécdota lectora por aquí? ¿No? Ah, mira aquí, Josefina. O María José. Hola. Bueno, yo anécdota lectora estoy de acuerdo con todo lo que habéis hablado porque la verdad tus libros te inmergen y te hacen que estés viendo una realidad a través de tu lectura. Pero yo ahora mismo he cogido el micrófono simplemente para felicitarte por tu trayectoria de vida, por tu voluntad, por tu decisión, porque sé que te presentaste a la oposición de registradora de la propiedad. Sé que son durísimas porque mi hermana, que es abogada, lo intentó y un poco más se le va la olla. Mi cuñado dijo, déjalo ya, y no los aprobó y se quedó de oficial. Y bueno, el ser madre, estar criando, ejercer como tal y encima tener la valentía y la voluntad de terminar tus carreras, y bueno, eso es maravilloso. He tenido un buen compañero, ¿eh? Ya, eso es muy importante porque yo también, bueno, yo he criado 2 hijos sola y después de estar estudiando y trabajando he hecho otras carreras y sé el sacrificio que tiene. Por eso te doy la enhorabuena y nada, te mereces todo lo bueno que te pase. Muchísimas gracias. De todas formas, antes has dicho que con la Sonata del Silencio, yo creo que ha sido una escritora que ha ido muy poco a poco, captando casi lector a lector, ¿no? Ha sido un boca a oreja muy lento, pero muy asentado, porque, bueno, con Últimos días en Berlín, sobre todo, ha habido mucha gente que ha descubierto mis otras novelas anteriores, ¿no? Ya te digo que con La sospecha de Sofía yo creo que fue cuando aparecí en el mundo de editorial, porque esto es muy complicado. Y eso me di cuenta con la segunda, con La brisa de Oriente, ¿no? Porque con el primero lo disfruté todo lo que me pasó como esas primeras veces. Era como muy consciente que era la primera vez y que lo tenía que disfrutar. Y luego me di cuenta de eso, de que la publicación, a mí cuando me dicen me gustaría escribir, escribe. Porque la escritura depende de ti, la publicación, que tenga éxito, que guste, eso es algo ajeno que no solamente no depende de ti, sino que depende de tantos factores, ni siquiera de la editorial. Depende de tantos factores que no puedes controlar. ¿Para qué plantearte? No, es que voy a escribir para hacer un libro de éxito. No, escribe, que te apasione lo que escribes, que te fascine. Y si eso llega al lector algún día, es posible que le fascine al Claro, al si tú te lo lector. pasas bien, el lector, como mínimo Claro, también. claro, pero que también se nota muchas veces cuando... A mí me ha pasado, ¿eh? Y aquí que estamos en confianza, yo me he leído cosas, como me tengo que leer muchas cosas que a veces me gustan más y a veces menos, y se nota cuando un autor tiene que meter más páginas porque, yo qué sé, alguien se lo ha dicho, el editor o lo que sea, y se nota cuando el autor se aburre de su propia novela. Yo eso lo noto cuando lo leo, vamos, no sé. Pero independientemente de todo eso, querida Paloma, yo creo que lo que ha comentado María José está muy bien y... Yo pensé en preguntarte esto, pero qué gran lección de vida la tuya, que podía ser perfectamente una de estas speakers que van hablando de la superación, ¿no? Porque sí, es que se puede. has pasado por todo, eres una autora de éxito y no sé si el tema de la oposición te suscita alguna inquietud literaria para hacer algo relacionado con el tema. Hay una cosa para que veas, para mí cuando me examiné en las oposiciones, vas a un día que te convocan y entonces estas oposiciones, no sé cómo serán ahora, pero cuando yo era en los mediados de los 90,
te meten en los registros de la propiedad, en una sala que están en una mesa 6 o 7 señores, todos señores, muy colocados, muy tiesos, muy bueno. Tú te sientas en una mesita, sacas las 3 bolas, te toca tanto del temario, son 300 y pico temas, te toca, empiezas a hablar, tienes que hablar durante 16 o 17 minutos de cada uno de los bloques. Y yo, pues hablé del primero, hablé del segundo, hablé del tercero y el cuarto era 2 minutos de derecho administrativo. Derecho administrativo me salvó de no seguir adelante, porque me quedé en blanco. Entonces di vueltas y vueltas y vueltas, pero al final no dije nada. Salí y cuando al final de la mañana sale el ujier y dice los números de los que pasan al siguiente examen. Cuando yo terminé, saltó mi número, yo sabía en el fondo que no iba a pasar. Pero bueno, siempre te queda la posibilidad porque depende del día que hayan tenido y tal. Cuando saltó mi número, para mí fue como la bomba atómica. O sea, una ciudad que yo había construido durante 5 años y pico, ladrillo a ladrillo, de repente desapareció. Mi mundo se paralizó. ¿Quién estaba ahí? Mi marido. En la vuelta vivíamos en Talavera de la Reina, de Madrid a Talavera, me dio la vuelta porque lloraba y me dio la vuelta como un calcetín, hay que seguir adelante, esto no es una lección, tal, no sé qué me decía, él iba conduciendo y iba hablando, iba conduciendo y yo escuchándole. Y al final fue cuando empecé a ejercer Derecho y la primera vez que actué en el Tribunal Superior de Justicia de Toledo, en un recurso, estaban los 3 magistrados, yo hice mi speech, el otro abogado, 30 años de profesión, yo era recién llegada, me trataba como un paternalismo impresionante y tal, y cuando terminé, yo les vi que en mi speech, en mi planteamiento, estaban muy atentos. Y cuando terminé les fui a decir, es mi primera vez, mi primera actuación en sala y tal, y dijo, es que he estado preparando oposiciones y el presidente de la... ¿Cómo se llama? Del tribunal. Me enseñó, me abrió la carpeta y me dijo, había puesto al compañero, ha preparado oposiciones. Y le dije, ¿tanto se nota? Y me dijo, es que la oposición imprime carácter. Para mí la oposición supuso aprender disciplina, aprender constancia, aprender a confiar en mí misma. Todo lo que necesita un escritor. Todo lo que necesita un escritor. Por lo tanto, en la vida muchas veces creemos que se nos hunde la vida y resulta que es que hemos estado construyendo otra cosa, unos cimientos que no vemos, para lo que realmente valemos, ¿no? Y lo que te decía antes, si yo hubiera tenido clara la inquietud que tenía a los 20 años de que quería escribir, hubiera sido un fracaso porque era muy impaciente, muy vehemente, quería tenerlo todo en el momento y lo que necesitaba era vivir. Porque para escribir necesitas vivir, necesitas leer, necesitas experiencia, necesitas frustrarte, fracasar, empezar de nuevo, tener recuerdos, tener memoria, para poder luego crear unos personajes veraces, unas historias creíbles. Claro, con 20 años, ¿qué tienes? Con 20 años tienes toda la vida por delante, pero tu vida es tu ombligo y tu entorno, no hay más. Entonces es muy complicado ser, y los hay, pero es la excepción que confirma la regla, ¿no? Por eso María y muchas hemos empezado más tarde, aunque María ya escribía desde más, tenía otra, pero yo creo que si hubiera tenido claro esa inquietud, pero tenía la inquietud y lo busqué y no me cansé. Y cuando llegaba a un callejón sin salida, o veía que no era lo mío, no he tenido ningún problema en decir, vuelvo a empezar de nuevo. Y parece que fracasas. Bueno, sí, pero eso está ahí. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Lo que no puedes es quedarte quieta, acomodarte y decir, bueno, pues esto es lo que hay y no hay más. No, si tienes algo dentro, inténtalo y intenta esto, intenta lo otro hasta que lo encuentres, porque al final lo encuentras. Al final, si buscas, al final lo encuentras.
Querida Paloma, qué gran lección de vida, qué gran autora eres. Estás escribiendo tu nueva novela, no vamos a decir nada más, solo que la estás escribiendo. Estoy. Y porque es top secret, top secret. Y, no, pero esto es secreto porque a mí me da muchísimo pudor hablar de lo que estoy haciendo. O sea que... Y ha sido un placer enorme tenerte aquí hablándonos de tus procesos para llegar a ser quien eres hoy, esa autora maravillosa que nos encanta leer. Pido un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar hambre.